Las cuevas de Montserrat. Capítulo 3. El paso de la estaca. Pues como iba diciendo, prosiguió Máximo, yo soy hombre cuerdo, si vosotros sois unos locos, yo tengo juicio si vosotros no lo tenéis, y por fin yo estimo en algo mi cabeza si vosotros no dais un maravedí por la vuestra. No creáis por esto que yo me resista a subir, al contrario, seré el primero en caso de decidirse que pasemos adelante. Solo me induce a hablaros así el deseo de que obremos con prudencia, no con temeridad, con cordura y no con precipitación, con serenidad y no con locura, que cada uno dé su parecer. ¿Quién pide la palabra? Yo, dijo Alonso, y es solo para decir que como el almuerzo está arriba, opino por ir adelante. Es verdad, se me había olvidado esta circunstancia de peso, dijo Máximo. Adelante. Dijeron dos o tres voces. Señores, exclamé yo, si hay peligro, los ingleses debieron también pasar por este peligro. Adelante. Todos entonces gritaron, adelante. Creo, perdóneme Alonso, pero creo que fue mi observación más bien que la suya la que mereció la unanimidad de los votos. Sin embargo, no faltó quien le preguntara al portador de la carta, ¿pero hay verdaderamente peligro? Ya. Contestó el buen hombre con cierta risa que casi desmentía sus palabras. Don Manuel exagera, si es un piso como el de la Rambla de Barcelona. Y pues si es como la Rambla, ya hubiéramos podido ir en ómnibus. Nos pusimos en marcha por un estrecho sendero, uno tras de otro. El guía iba delante. Montserrat, la colosal montaña tan querida de los catalanes, se dibujaba vagamente a nuestra vista y parecía venir hacia nosotros. Los rayos del sol jugueteando con sus cimas atrevidas, rasgaban los velos de niebla con que la acariciadora mañana la había envuelto. Bien pronto el último cendal de la niebla se disolvió en el aire como hundía la dama blanca de Avenel a los ojos del atónito Alberto, y ya entonces la peregrina montaña con sus dentelladas sierras y sus caprichosos riscos, se perfiló, robusta y gigantesca, bajo la bóveda azul que no parecía sino un dosel tendido sobre su frente. Yo no sé, pero creo que a todo viajero debe sucederle lo mismo, mayormente si es catalán, cuando uno se acerca a Montserrat, a la montaña que ha visto impasibles sucederse los siglos y estrellarse serena en su frente las tempestades, a la montaña de las misteriosas tradiciones, de las poéticas baladas, de las cristianas leyendas, siente uno en su interior una especie de indefinible emoción que le obliga a saludar con todo el respeto al coloso que, un pie en el abismo, se alza erguido con toda la arrogancia de su salvaje y secular hermosura. Es que en ninguna parte como el pie de Montserrat se piensa, es que en ninguna parte como en Montserrat se cree. Allí, entre aquellas masas informes, entre aquellas cumbres piramidales, descansa la historia de los siglos. Allí, entre el sudario que envuelve a la historia de los siglos, descansa, virgen y viva, la fe, la sagrada fe de nuestros padres. Aquellas peñas son las que un día se rasgaron de dolor al exhalar el Mesías sobre la cruz el último profundo suspiro que debía hallar eco en todo el mundo. Aquellas concavidades son las que han sentido retumbar en su seno las trompetas de guerra que llamaban a la lid contra los moros a las huestes de Wifredo. Aquellos riscos son los que han visto pasar, uno tras otro, a toda una serie de reyes que iban a invocar piadosos el auxilio de la Virgen para sus empresas. Los dormidos ecos de aquella montaña, en fin, son los que cada día despierta la voz de la campana que unida con las voces de los solitarios canta incesantemente alabanzas al Señor. El rey, el héroe, el peregrino, el bardo han estado ahí, y ahí han orado. Montserrat es el monte santo de nuestra vieja Cataluña. Salud, salud a Montserrat. Hacía rato ya que íbamos subiendo y en verdad que era una penosa cuesta. El camino se iba haciendo cada vez más difícil. Había instantes en que apenas nos presentaba sitio para colocar el pie con alguna firmeza. De pronto la senda que seguíamos dio una brusca revuelta, y nos encontramos entre rocas agudas, entre riscos que nos mostraban sus erizadas calvas. Allí ningún sendero, ningún paso, ningún camino. Ante nosotros nada más que una muralla de rocas. ¿Y ahora? Preguntamos al guía. Síganme ustedes haciendo lo que yo, nos contestó, y empezó a trepar con increíble ligereza por entre las peñas. Le imitamos, pero más pesadamente como se supondrá y haciendo no pocas veces pies de las rodillas y las manos. Así trepamos un buen rato hasta llegar a una especie de plataforma donde apenas cabíamos. Allí nos detuvimos asombrados. Un paisaje casi espantoso a fuerza de grandeza se acababa súbito de desplegar a nuestros ojos.
como una decoración de teatro se desarrolla ante el espectador al silbido de un apunte. La eminencia en que nos hallábamos dominaba una vasta extensión. A nuestros pies se abría un precipicio horroroso que daba vértigo el mirarlo, en cuyo fondo, a continuación de rocas informes y de abismos que abrían su ancha boca, se extendía una llanura dilatada, llena de manchas, jaspeada como la piel de un gigantesco leopardo. A nuestra derecha el mismo precipicio, solo que ahí, en lo profundo, se veían alzarse afiladas las puntas de un caos de rocas. A nuestra izquierda, perpendicular sobre el abismo, se eleva una de esas colosales murallas de peñas, lienzos inmensos de Montserrat, en cuya cima parecía imposible que se hubiese sentado jamás una planta humana. Finalmente, por encima de nuestras cabezas revoloteaban algunas aves. A miradas quizá de ver a seres distintos querías trepar a los espacios en donde libres y sin obstáculos anidan. Esto es bello, dijo una voz de entre nosotros. Esto es horroroso, le contestó otra. Sin duda la segunda tenía razón, porque ni la primera replicó ni otra algunas. Sonó para apoyar la primera. Estábamos rendidos de trepar por las peñas como ardillas. El sudor corría de nuestras frentes y, a pesar de ser una bien fresca madrugada de marzo, nos parecía que los rayos del sol eran de fuego. Joaquín se quitó uno tras otro sus gabanes. Yo me despojé de mi capuchón y los demás hicieron lo propio de sus abrigos que colgamos de una roca confiándolos a uno de nuestros guías. Enseguida, bebimos un sorbo de jerez. Esto reanimó nuestras fuerzas. Nuestro guía, dándonos ejemplo, se había aventurado ya por un pequeño plano inclinado y resbaladizo sin margen ni límite alguno que pudiera detener el pie que infaustamente por él se deslizara. Les seguimos sin vacilar, pero cerrando los ojos para no ver el precipicio horrendo por sobre el cual se puede decir que pasábamos. Otra vez tuvimos que hacer pies de las rodillas y de las manos para subir un montón de rocas cuyas hendiduras formaban como una escalera. Al llegar arriba nos creíamos al fin de nuestro viaje aéreo. ¡Ay! Entonces le empezábamos. Vamos a entrar en el paso de las estacas, nos dijo nuestro guía señalándonos una cuerda. Aquella cuerda, que no veíamos dónde estaba atada, era de esparto, llena de nudos, y colgaba de entre las rocas sobre el abismo. Allí las rodillas del más intrépido temblaron. Estoy seguro que un sudor río corría por todas las frentes. Era preciso cogerse a aquella cuerda y, como a cada uno se lo deparara mejor su serenidad, trepar con su auxilio por la peña que lisa y pelada se presentaba. Nos miramos unos a otros buscando cada uno valor y audacia en los ojos del otro. Máximo se volvió hacia el guía, al que interpeló de esta manera. ¿Y decía usted que esto era como la Rambla? Era un decir. Hombre, pues tiene usted un modo de decir que el demonio que lo entienda. Federico fue el primero que se colgó a la cuerda. Poco después, con espanto de todos, balanceaba ya su cuerpo en el aire. Dado el primer ejemplo, estaba corrida la mitad de la aventura. Alonso le siguió, como Federico balanceó su cuerpo en el espacio, pero como él no siguió la cuerda hasta lo último, creyendo a mitad de la ascensión que hallaría mejor camino por una especie de cuerpo avanzado de rocas, que adelantaba una punta como la proa de un buque, abandonó la cuerda y se cogió con una mano a una mata. La mata cedió de repente bajo sus crispados dedos. Real cayó con todo el peso de su cuerpo a lo largo de la cuerda que tembló estremecida ante aquel inusitado impulso. Se sostenía solo con la mano izquierda. Fue un momento terrible. Yo recuerdo que un grito de agonía subió a morir en mis labios. La cuerda empero se mantuvo firme y Alonso, cornos si tal cosa, pudo encaramarse hasta la cima. Allí se volvió para mirar el abismo donde había estado a punto de precipitarse y con una calma que daba miedo. En efecto, dijo, lo que es por aquí no hubiera pasado el ómnibus. Nadie se rió de aquella chanza. Joaquín fue el que entonces se atrevió a emprender el camino que había hecho más horroroso si cabe, el peligro corrido por Alonso. Era admirable ver cómo, en el momento del riesgo, Joaquín había abandonado su pereza demostrando entonces una actividad en él no acostumbrada. Uno en pos de otro fuimos colgándonos a la cuerda. Infeliz, infeliz de aquel bajo cuyo peso hubiese cedido la cuerda o cuyas manos hubiesen, a favor de un vértigo, abandonado aquella única áncora de salvación. Entonces ya no era solo el sudor el que corría de nuestra frente, era la sangre la que corría de nuestras manos. Llegamos arriba pálidos, ensangrentados, rendidos. Desde la cima que habíamos escalado, yo también, como Alonso, quise volverme a mirar al abismo. Di un paso atrás y estoy seguro que mi rostro se cubrió de una mortal palidez. El precipicio se me presentó entonces tan horroroso que parecía haber crecido de 1000 pies en elevación. Una mano me tocó en el hombro.
Era la de Ignacio de C. Volvíme y le vi señalarme una gruesa mata. A ella estaba atada la cuerda de la que 7 hombres se habían colgado con todo el peso de su cuerpo. Ignacio al señalármela no me dijo nada, pero hay instantes en que el silencio es más elocuente y más sublime que las mismas 3 memorables palabras de Julio César. Hice el señal de que no dijera nada a nuestros compañeros y así lo hizo, pero luego supimos que a nadie se le había escapado el hacer aquella observación, y que a todos como a nosotros mismos se les había erizado el cabello al reparar toda la imprudencia del que ató a una simple mata la cuerda de que por un momento pendió la vida de 7 hombres. Un instante nos detuvimos a reposar, a respirar, a enjugar el sudor que en abundancia se deslizaba por nuestro rostro. Solo estábamos a mitad de nuestro camino. Parecía que no era una cueva sino un nido de águilas lo que íbamos a buscar. De repente sonó un tiro y luego otro y otros varios enseguida. Eran nuestros amigos que desde lo alto disparaban sus escopetas saludando con una salva nuestra ascensión. Es imposible describir el efecto que ahí hacía cada tiro. La montaña entera palpitaba y se estremecía a la voz de la escopeta. Con ecos se enviaban de uno a otro el tiro que solo parecía ir a morir en la profundidad infinita del horizonte, ahogándose entre aquel mar de rocas que de un modo salvaje mostraban por todos lados sus fantásticas y con acento agudo informes creaciones. Aquellos escopetazos sirvieron tanto como el jerez de nuestros frascos para darnos fuerzas. Desde arriba nuestros amigos nos miraban subir y el aguijón de nuestro amor propio nos dijo a todos que, pues había allí espectadores, era llegado el momento de mostrar serenidad y sangre fría. Creo que todos la demostramos cumplida. Desde entonces, por mi parte al menos, una especie de embriaguez de orgullo se apoderó de mí. Ignoro aún por dónde pasé, por dónde subí, cómo y de qué modo llegué arriba. Solo recuerdo que subí una escala de madera que hallé a mis pasos, que me colgué a otra cuerda con la que tropezaron mis manos, que resbalé 10 veces en una especie de pasadizo entre rocas por donde me deslicé como un lagarto. Al cuarto de hora estábamos ya entre los que nos esperaban, algunos de los cuales eran completamente desconocidos a los que llegábamos, y era ciertamente curioso ver cómo con toda efusión y cordialidad nos estrechábamos la mano hombres que quizá jamás nos habíamos visto y que sin embargo parecíamos unidos por una amistad de muchos años. A los pocos minutos de estar arriba, ya nadie de nosotros se acordaba del paso de las estacas, que ignoro por qué tiene en el país este nombre, pero que bien pudiera sustituirse por el paso de la agonía. Es un terrible paso en efecto, tan erizado de peligros, según bella expresión de Joaquín, como un pez de escamas. La cueva se abre sobre una roca cortada casi verticalmente. Parece increíble que otros seres que los pájaros puedan llegar hasta ella. Desde ahí se descubre el más vistoso panorama, el más encantador paisaje, la más bella y risueña perspectiva. Yo me senté sobre una roca y empecé a pasear mi mirada sobre aquel vasto y extenso horizonte, que parecía irse desarrollando mágico y seductor ante mis ojos con la misma óptica e ilusión, con la misma indefinible sensación de belleza con que no hace mucho se desplegaban pausada y solemnemente en nuestro gran teatro, ante las miradas absortas de 2000 espectadores, las inmensas llanuras, los infinitos horizontes, las graciosas sábanas del Mississippi. Un instante llegó en mí que cerré mis ojos cansados de contemplar tanta riqueza y hermosura. Cuando les volví a abrir tropecé con un hombre tendido a mi lado. Cuán largo era y en quien no había reparado al sentarme. Parecía dormir envuelto en los rayos del sol que le acariciaban como juguetonas imágenes. Tenía el hongo de modo que le cubría el rostro. Conocí que no era ninguno de los que habían ido conmigo, sino de los que ya estaban allí esperándonos. ¿Quién es el que duerme ahí?, pregunté. Soy yo, pero no duermo, contestó una voz dulcemente melancólica al propio tiempo que una mano separaba el hongo que velaba el rostro. Era Joaquín Catalá, uno de los que componían la primera expedición. ¿Qué haces ahí, Joaquín?, le pregunté. Sufrir. ¿Estás mal? Oh, creo que sí, me contestó, y su voz al decirme esto vibraba impregnada de un sabor melancólico que en vano pretendería aquí explicar. Capítulo cuarto, donde el autor, sin ser geólogo, se entrega a reflexiones geológicas. Cuando hube recreado mi vista en aquella cadena de paisajes que desplegaban todas sus bellezas y galas bajo los dorados rayos del sol, cuando hube olvidado mi fatiga para recibir en el fondo de mi alma todas las impresiones de grato solaz y dulce deleite que allí se suceden, cuando hube en fin llenado mis pulmones del aire vivificante que allí se respira, me encaminé hacia la boca de la cueva, distante solo algunos pasos del sitio donde me había detenido. En cuanto al pobre Catalá, se quedó en el mismo lugar, triste y melancólico, bañándose lánguidamente en los rayos del sol, de aquel sol,
¡Ay! Que ya tan pocas veces debía sonreírle. Acérqueme a la boca de la cueva en cuyo interior se oían, causando un efecto extraño, los gritos y conversaciones de todos los expedicionarios ahí reunidos. Esta boca es un agujero casi ovalado, agujero que sería ancho y espacioso si no cegara la entrada a una enorme roca que únicamente deja un paso muy angosto a la derecha y otro más cómodo en su parte superior, al cual solo se llega escalando la peña. Me escurrí por el primero, y entonces un espectáculo verdaderamente imponente hirió a mis ojos. La luz que penetra por dichos agujeros ilumina una especie de estancia que bien puede llamarse el vestíbulo de aquel subterráneo palacio. Una sensación desconocida, una sensación de terror y de asombro al mismo tiempo clavó mis pies en la roca donde me había detenido y de la cual dominaba perfectamente la escena. Lo que veía casi se niega a la descripción. Aquello es un caos de rocas. Forman la bóveda, peñas inmensas que amenazan desplomarse, forman el pavimento rocas caídas y que ahí yacen en un espantoso desorden, abriendo anchas grietas en cuyo seno duermen un sueño eterno los misterios y acaso las bellezas ahí depositadas por los siglos. La luz débil que penetra como a través de un tamiz lo ilumina todo fantásticamente, y sirve para hacer más visibles las tinieblas misteriosas, profundas, sombrías, que se divisan en el fondo y que bien se comprende que ruedan sus olas silenciosas en la inmensidad del vacío. Estoy seguro de que todo viajero que llegue a la cueva se detendrá como yo mismo en su umbral, inmóvil de estupor y de sorpresa. ¡Qué templo! ¡Qué monumento! ¡Qué fábrica de esas que se deben a la civilización y al arte! Vale lo que aquel vestíbulo desde el cual se ve una nave grandiosa, inmensa, desplegar una asombrosa majestad a los ojos que tienen que abandonarla en su camino, impotentes para sondearla en su elevación. Este vestíbulo, al cual es forzoso descender saltando de roca en roca, se hallaba ocupado por los expedicionarios, agrupados casi todos en un ángulo, especie de plataforma donde se notaban huellas de antiguas hogueras. Ahí estaban hablando de los riesgos de la subida a la cueva, contándose como algunos de los que formaban la primera fracción de nuestra comitiva habían tenido que efectuar la ascensión no colgados, sino atados a la cuerda salvadora. Solo de entre ellos, Infriada y Lorenzale, guiados por ese irresistible amor al arte, impelidos por esa curiosidad incesante que vive en el fondo del corazón del artista como una perla en el fondo de la concha, se habían adelantado a todos, subiendo solos, sin auxilio de nadie ni de nada, arrostrando los riesgos y desafiando los peligros. Por donde habían pasado, como habían subido, esto es lo que nadie sabía ni ellos tampoco. 20 veces se habían encontrado en peligro, 20 veces le habían vencido. Llegó un momento en que se hallaron arriba casi por encanto, casi por milagro. Entonces penetraron en la cueva y lanzaron un grito de sorpresa. Todo estaba olvidado desde el instante en que allí se encontraban con el arte en todo el esplendor de su salvaje hermosura. En efecto, mientras los unos conversaban en primera plataforma que he indicado, ellos, los dos robustos genios, el uno con su pincel, el otro con su lápiz, es decir, los dos con sus varitas mágicas, estaban allí en ángulo trasladando a las hojas de su álbum aquella orgía de las rocas. En otro punto, buscando distinto efecto de luz, estaba también Federico Tries bosquejando el cuadro grandioso que a los ojos de todos se presentaba. Alonso de Iba y Joaquín de H., envuelto cada uno en un amante que les habían prestado los guías, se habían encaramado a un grupo de rocas, y ahí parecían encorvados sobre una grieta profunda, sobre un antro al cual arrojaban piedras, pareciéndose a aquellos intrépidos atenienses que al ir a defender al antro de Trophonius arrojaban primero paneles de miel para saciar a las serpientes que lo poblaban. Lo que puede la poesía, lo que puede sobre todo el corazón. El uno había olvidado su tradicional pereza, el otro no se acordaba del almuerzo. Ambos a dos estaban en su verdadero elemento. Ahí estaba el peligro, ahí estaban ellos, ahí estaba la poesía, ahí estaba su corazón dispuesto a abrirse para recibirla. En cuanto a F, presidía los preparativos del almuerzo, y enviaba uno tras otro a los guías para que salieran al encuentro de los religiosos del monasterio a quienes se había dicho que se les esperaría en Coibató, y sin los cuales no se quería empezar la exploración subterránea. Yo me reuní a mi amigo Arnús, y, respetando la ocupación de todos, empezamos los dos a recorrer por entre rocas el espacio que nos permitió la luz del día, entregándonos a algunas observaciones cuyo resultado será preciso apuntar aquí para que lo tengan en cuenta los lectores. Es fuerza advertir que no es extraño que Arnús y yo fuéramos los primeros en entregarnos al estudio de la cueva. Es que Arnús y yo,
Ambos le tenemos un verdadero afecto a Montserrat. Nacidos a su pie, criados casi puede decirse en esta hermosa montaña, habiendo pasado en ella no pocos días risueños de nuestra infancia, no pocos días felices de nuestra juventud, le tenemos el cariño que todo hombre tiene por el país que le ha visto nacer, por el país en que ha aprendido a orar, por el país en que piensa morir. Nuestras observaciones no fueron pues más que el corolario de las que 100 veces hemos hecho en nuestras entrevistas, ninguna de las cuales ha transcurrido jamás sin hablar de Montserrat. El simple estudio de aquel solo vestíbulo nos bastó para afirmarnos en ciertas suposiciones que algunas veces habíamos aventurado, para convencernos de la verdad de ciertas teorías sobre las cuales de paso nos habíamos fijado. Siempre habíamos creído que la montaña de Montserrat, que tanto ha dado que hablar a nacionales y extranjeros y sobre la que ninguna opinión hemos visto que no fuese controvertible, siempre habíamos creído, repito, que estaba enteramente hueca, fundándonos como principal prueba en que ni aún inmediatamente después de las más copiosas y abundantes lluvias, se encuentra agua en toda la montaña, toda la que se dirige a Monistrol. Este fenómeno de la desaparición hasta del menor vestigio de agua en su superficie, prueba nuestra opinión de un modo incuestionable. ¿Cuántas veces, el que haya estado en el monasterio durante una tempestad puede asegurarlo, cuántas veces se ha visto diluviar y bajar los torrentes con espantoso ruido, y a pesar de esto quedar seca la superficie de la montaña a las pocas horas? La sola vista del grandioso y sorprendente vestíbulo de la cueva bastó para que nos afirmáramos en nuestra opinión. Por lo demás, no soy yo de los que creen que la montaña de Montserrat ha sido formada por un volcán. Rechazo esta creencia. Para mí semejante suposición sería un contrasentido científico. Tampoco ofrece caracteres de haber sido acumulados los cantos rodados de que está formada por las aguas que hubiesen cubierto dicho punto. A ser esto, se hallarían vestigios como sucede en otros montes. Dejémonos empero de querer averiguar el modo originario cómo fue formada, ya que atendido el actual estado de la ciencia y la forma actual de la montaña, quizá profundamente alterada en ulteriores cataclismos, constituye esto un misterio. Supongamos que siempre haya sido lo que es, y pasemos a reflexionar en su continuo aplanamiento, en la disminución sucesiva de sus cavidades interiores. Bajo este supuesto, Montserrat solo ha sido más elevado y más hueco, y será en los siglos venideros más y más bajo, más y más lleno. El continuo desprendimiento de enormes rocas que se desgajan de los puntos más encumbrados de la montaña, y que dejan por algún tiempo impresiones bien evidente. Los peñascos que forman los pavimentos de las cuevas y que indudablemente se han desplomado de sus bóvedas, demuestran de un modo claro la transformación incesante indicada. Ahora bien, ¿anunciará este aplanamiento la preponderancia de la fuerza centrípeta sobre las demás planetarias? ¿Será que la montaña, como un cuerpo viejo, sienta centralizarse, digámoslo así, toda su sangre en su corazón? ¿Caerá en las rocas del monte como caen las canas de la cabeza de un anciano? La causa física, y a mis débiles ojos evidentes, del desmoronamiento de la montaña, es la fuerza irresistible de expansión del agua cuando de líquida pasa a sólida. Me explicaré, y aquí pido perdón a los sabios si, simple poeta, simple novelista, simple observador de los misterios del corazón, me atrevo por vez primera y acaso por única, a invadir su respetado terreno, si me aventuro a ir en busca esta vez de pruebas científicas y a registrar los pliegues de la ciencia, cuando, todo lo más solo he registrado hasta ahora los pliegues del alma. Pero hay cosas que lo mismo hieren los ojos del sabio, que los del poeta, lo mismo hablan al entendimiento, que al corazón, lo mismo dicen al hombre que analiza, que al que cree, y va, pues, a manifestar que es dicha irresistible fuerza una admirable excepción de las leyes generales de la materia. Todos los cuerpos aumentan de volumen cuando se eleva su temperatura y recíprocamente contraen su volumen cuando se enfrían, solo que el agua, al solidificarse, cristaliza, y es a esta cristalización a lo que debe su aumento de volumen. Cuando el agua se congela, aumenta, pues, de volumen en lugar de disminuirlo. Lee aquí por qué los pedazos de hielo sobrenadan en dicho líquido y hay de la naturaleza que de otro modo se verificara. Si al pasar el agua de líquida a sólida se contrajera su volumen, como los demás cuerpos cuando se enfrían, el hielo se precipitaría al fondo de los mares helándose toda su masa, destruyéndose en consecuencia todo el reino animal marino y quedándose para siempre en estado sólido, puesto que ningún calor sería suficiente para derretir tal masa de hielo. Admirable sabiduría la de Dios. Ahora bien, dicha fuerza de expansión del agua al helarse, fuerza irresistible,
Es a mi modo de ver la causa del desprendimiento de las rocas de la cúspide y del desplome de las interiores. Las rocas de la montaña de Montserrat en su unión forman grietas más o menos considerables. En tiempos de lluvia y frío se llenan de agua que al congelarse hacen un esfuerzo grande, esfuerzo invencible, que aunque sea producido por pocas gotas, tiende a abrir más aquellas grietas que reciben por lo común en otra ocasión mayor cantidad de agua. Vienen siglos y pasan siglos, y con la repetición de dicha fuerza expansiva, se desprenden de la montaña las enormes rocas que tan frecuentemente vemos rodar por la falda del monte y caer a sus pies. Por igual mecanismo se desploman de la superficie interior de la montaña los enormes peñascos que forman su pavimento. Esta teoría, que no deja de ser una simple teoría, acabamos de perfeccionarla con el estudio de la cueva. Pero si este hecho es hermoso, magnífico, sorprendente, otro hay que es maravilloso, sobrenatural, divino. Observamos en el interior de la cueva, y confieso que lo observamos con pasmosa admiración, que muchas de las rocas desprendidas del techo lo habían sido en dirección perpendicular o más o menos oblicua a la de las vetas o listas de las rocas, cuando debían haberse dividido en el sentido de estas o paralelamente a las mismas. Esta sencilla observación de un hecho al parecer contrario a la ciencia, de un efecto maravilloso, la habíamos hecho ya un día al trepar por la escala de Jacob al lugar de la antigua ermita de Santa Magdalena. Al subir a aquella meseta desde uno de los vértices de la montaña, vimos a nuestra derecha peñascos de una extensión asombrosa agrietados, algunos de ellos en sentido contrario al que la ciencia reconoce. En ninguna parte se puede hacer esta observación mejor que en el vestíbulo de la cueva. Este tan raro fenómeno anormal, ¿será para manifestarnos lo milagroso de este monte santo? ¿Será que al conmoverse estas rocas por la muerte del hombre Dios, se acribillaron de un modo preternatural para manifestar la huella de este prodigio siempre clara, evidente, continua, perenne, eterna, arcano del Señor que es preciso respetar? La ciencia es impotente ante la voluntad del cielo. Si es el dedo de Dios el que está allí, el que ha dado una dirección contraria a las grietas, no es extraño que nosotros, pobres orugas de la tierra, no sepamos leer en estos caracteres graníticos escritos en el lenguaje sublime que está a más altura de la comprensión humana, pues que está a la altura de la concepción divina. Entregados nos hallábamos a estas reflexiones, inmóviles ante aquellas masas de peñascos cuyos secretos impenetrables en vano pretendíamos averiguar, cuando oímos la voz de nuestros compañeros que nos llamaban. Era que habían llegado ya los religiosos del monasterio que debían acompañarnos y con ellos el cura de Coibató. Sentados entonces a la redonda sobre las puntas de las rocas, dimos cuenta en pocos instantes del frugal almuerzo que hacía rato nos esperaba. Todos ardíamos en impaciencia, en curiosidad. Anhelábamos comenzar cuanto antes nuestra aventurera expedición. Concluido el almuerzo y antes de emprender la marcha hacia el país de las sombras, formé yo una lista de los que estábamos presentes. Éramos, junto con los guías y mozos, 46 hombres. Dióse la señal de marcha. Un guía cargó sobre sus hombros las escalas de cuerdas y demás útiles que podíamos necesitar. Se nos dio a cada uno una tea que encendimos en el acto. Federico C. preparó sus instrumentos científicos para las observaciones, y los artistas colocaron su álbum bajo el brazo. Hubo un momento de confusión. Muchos eran los que pedían ir delante. Se decidió por fin a satisfacción de todos, y en hilera, uno tras otro, empezamos a andar pisando rocas resbaladizas y agrietadas, dirigiéndonos animosamente hacia la masa de tinieblas que detenía al borde de la segunda gruta un simple rayo de luz. Imposible es explicar lo que en aquel momento sentimos. Imposible es dar cuenta de nuestras impresiones. ¿A dónde encaminábamos nuestros pasos? ¿Qué era lo que nos dirigíamos a ver? ¿Qué misterio de la naturaleza íbamos a sorprender en su silenciosa elaboración allá en las entrañas de la tierra? ¿Qué obra de Dios íbamos a encontrar entre el sudario de las tinieblas? Ignoro si a los demás les sucedió lo mismo, pero lo que es a mí confieso que a los 40 pasos un impulso irresistible me hizo volver atrás la vista. Quise por última vez saludar la luz antes de hundirme en el reino de las sombras. Impresión espantosa. La boca de la cueva ya solo asomaba ya en lo profundo como una mancha blanquizca en medio de un gran lienzo negro, como aparece en unos funerales un escudo dorado sobre un paño mortuorio. Aquella luz débil, azulada, fosfórica, tristísima, parecía sonreírme, parecía llamarme y atraerme. Era como una de esas dichas pasadas cuyo recuerdo sonríe al hombre que sale al umbral de un porvenir siniestro, lúgubre,
oscuro. Un paso más y la luz había desaparecido. Dimos el paso y la luz desapareció. Estábamos ya sumidos en las tinieblas. Capítulo 5. La gruta de la esperanza. Proseguimos andando cada vez con mayor dificultad, sin apenas atrevernos a mirar el techo por temor a que nuestros pies se escurrieran de la roca en que mal nos afirmábamos. Yo iba entonces delante con el jefe de los guías, un hombre anciano que no era aquella la primera vez que penetraba en las cuevas. Tras de mí iba Federico, luego Lorenzale, y enseguida los demás en hilera, como una procesión de sombras. De cuando en cuando azotábamos las tinieblas con las antorchas que llevábamos en la mano, y entonces sembrábamos el aire de fugitivas chispas apareciéndonos por un momento el vacío como un manto alfombrado de relumbrantes lentejuelas. Las sombras parecían hacerse cada vez más espesas. Conocíamos que estábamos en una gruta inmensa, pero ni de su profundidad ni de su elevación podíamos juzgar porque las tinieblas se resistían ante nuestras antorchas reunidas que allí solo proyectaban una débil claridad. Federico, ese joven entusiasta a quien su amor a la ciencia le hubiera hecho arrostrar sereno los mayores peligros, me comunicaba sus observaciones. Ya hemos dicho que la boca de la cueva se halla al suroeste de la montaña, encima del pueblo de Coibató. La entrada se extiende a la derecha en dirección de suroeste. Al noroeste, un crucero la corta en dirección oeste a este. Y hacia el oeste del crucero nos encaminábamos. Las dificultades del terreno nos hacían bajar unas veces, subir otras, y ciertamente no puede darse más sombrío espectáculo ni más fantástica escena. En medio de aquella noche profunda, de aquel mar de tinieblas, las luces de las antorchas parecían lenguas de fuego que danzaban en el aire lamiendo trémulas las profundas sombras. Lleno el ánimo de ese terror que se siente en la oscuridad, obedeciendo, cada uno a la voz secreta de sus emociones, volvíamos la vista en torno cuando habíamos trepado a alguna eminencia, y era grandioso, inmenso el espectáculo que entonces se nos ofrecía, pero del que no todos quizá podían juzgar con la rígida serenidad de un corazón tranquilo. Grandes fragmentos calizos alfombraban el suelo en espantoso desorden, y al dudoso vislumbre de las hachas veíamos colgar del techo masas imponentes que parecían oscilar y que estaban acaso próximas a desplomarse. Enormes pirámides de rocas se elevaban a nuestro lado, gigantescas peñas nos recibían en su lomo, y de vez en cuando agujeros inmensos, antros profundísimos se abrían a nuestros pasos cual bocas de monstruos dispuestas a tragarnos. Todo parecía reunirse para detenernos, para hacernos retroceder en nuestra imprudente curiosidad. Nuestras voces resonaban de un modo lúgubre y los ecos las repetían de un modo lastimero. Ya he dicho que no podíamos juzgar del efecto general, por más que unas veces agrupábamos y otras distribuíamos las luces. Las avaras tinieblas se resistían como si conocieran que ahí estábamos para sorprenderles sus castas y vírgenes bellezas, que envueltas guardaban en los pliegues de su impenetrable sudario. Decidimos, pues, encender uno de los fuegos de bengala que teníamos preparados. Los artistas indicaron entre aquel océano de sombras un sitio que les pareció el más a propósito para el objeto, y al instante Joaquín de H. y con acento agudo Ignacio de C. separándose del grupo general, empezaron con ánimo resuelto a trepar por entre las rocas. No estaba en verdad exento de peligro lo que iban a hacer, pues que se aventuraban por sitios desconocidos, sentando el pie sobre rocas que acaso jamás habían recibido el menor peso y que podían precipitar a los temerarios desde elevaciones insondables. El uno iba alumbrando mientras el otro iba subiendo, y la única antorcha que se habían llevado, a medida que se alejaba de nosotros iba debilitando su luz por grados, por momentos, por segundos. Desde abajo y desde el sitio donde nos habíamos detenido les seguíamos con la vista en su peligrosa ascensión, y conocíamos el lugar donde se hallaban por la luz de la antorcha, que ya veíamos oscilar en el espacio como un fuego fatuo nadando en las sombras, y a desaparecer tras de un montón de peñas, y a reaparecer sobre un fragmento de columna como el fuego de Hiesta sobre el ara sacra en lo profundo de un gentílico templo. Un momento llegó en mí que desapareció del todo, era que se habían escondido tras de un enorme peñasco que se elevaba solitario y aislado como una pirámide. Ahí proyectaron encender el fuego. Hubo en todos nosotros un instante de ansiedad suprema. Uno de esos instantes en que todas las facultades del hombre se concentran, ya porque se dispone a cometer una empresa trascendental, ya porque se ve próxima la realización de un deseo por largo tiempo esperado. Un grito de Joaquín nos anunció que se iba a encender el fuego. Era un fuego blanco. Encendiéronle. Oh, escena sorprendente, mágica, maravillosa.
escena que se resiste a la copia del pincel y se niega a la descripción de la pluma. Yo no sé ni puedo decir a punto fijo lo que entonces sucedió en nosotros cuando nos vimos repentinamente envueltos en aquella sábana de irradiante luz. Todo aquello que era lúgubre, tenebroso, tétrico, cobró de súbito un aspecto risueño, seductor, admirable. Las tinieblas huyeron precipitadamente. Las rocas se destacaron de las sombras, las columnas se perfilaron gigantescas, los peñascos nos aparecieron erizados de púas. Parecía todo una fantástica creación brotando del seno del olvido al golpe de la varita mágica de un encantador. Parecía que se alzaba del centro de la tierra aquel pandemonium que la viril imaginación de Milton hace nacer como una exhalación del centro del abismo con sus pilastras dóricas y sus arquitrabes de oro. Oh, no es fácil que ninguno de los que presenciaron olvide aquel espectáculo. Todas aquellas rocas monstruosas se rejuvenecían al sentir acariciados sus perfiles por la luz, y así que brotaron del caos en que habían estado sumidas por siglos de siglos. Parecieron mirarse con espanto, asombradas de verse unas a otras revestidas de aquella deformidad que les era ignorada, porque jamás había salido de las tinieblas. Espacio tuvimos entonces para hacernos cargo del sitio donde nos hallábamos. Vimos por una parte bóvedas atrevidas como las del más grandioso templo lanzándose audaces por los aires, naves inmensas a las que servían de clave peñascos enormes, columnas trabajadas y que sin embargo jamás el cincel habían mordido, pirámides de rocas como enclavadas en armellas de granito, y finalmente peñas elaboradas por el agua, remedando figuras cuyos músculos de piedra parecían retorcerse en desesperados esfuerzos para sostener la carga de alfides que sobre sus hombros gravitaba. Y vimos por otra parte unas como ruinas de una gran metrópoli donde parecía, por casualidad, haber quedado en pie algún obelisco de afiligranada apuntado a alguna torre coronada de almenas, y todo esto iluminado por el fuego de Bengala con una luz blanca, transparente, dulce, suave, acariciadora como la de la luna, mientras que Joaquín, de pie sobre un peñasco, con un sombrero bongo y la manta que le había prestado un guía, asemejábase a un bandido calabres como los pinta Salvator Rosa, contemplando impasible aquella obra de destrucción y aquel montón de escombros. Era un magnífico, un espléndido, un soberbio panorama. Ante aquel deslumbrante golpe de vista, uno de nosotros, creo que era G., un intrépido viajero que ha corrido medio mundo, que ha visto maravillas y que sin embargo estaba absorto, exclamó con entusiasmo: «Señores, esperanza. Esperanza. Mucho debemos esperar puesto que lo primero es grande. Propongo que se le dé a esta primera cueva el nombre de Gruta de la Esperanza». «Sí, sí, Gruta de la Esperanza», gritaron más de 20 voces que se perdieron en la inmensidad del vacío, y como si la luz no hubiese aguardado sino a que bautizáramos la primera estancia que recorríamos, se apagó de súbito como habían nacido. Las tinieblas volvieron a pesar sobre nosotros, pero esta vez más tristes, más sombrías, más lúgubres que antes. Todos permanecimos un rato como atontados, como si acabáramos de escapar a la embriaguez de un dorado sueño. Los pocos minutos de fuego de Bengala nos procuraron ocasión de ver que había en aquella primera cueva mucho que inspeccionar. En su consecuencia, pues, así que H. y C. hubieron bajado, nos dirigimos algunos hacia la derecha dejando en el mismo sitio el cuerpo principal de la expedición. No tardamos en hallar un sitio donde pudimos andar con alguna más comodidad que hasta entonces, y penetramos en una especie de galería, sin estar independiente de la Gruta de la Esperanza, pues que participa de su bóveda. Esta galería se ve sin embargo separada de ella en cierto modo. Una línea de peñas a guisa de paredón, que está muy lejos de llegar al techo, la divide de aquella. Recorrimos esta galería donde empezamos a encontrar estalactitas, pero estalactitas deformes y tan recias y petrificadas que bien se conocía que habían visto transcurrir muchos siglos en el misterio y la soledad. A la izquierda diversos peñascos figuran corno las conchas de un surtidor por entre cuyos labrados canelones ha debido algún día escurrirse el agua. A la derecha multitud de formas raras y caprichosas hieren los ojos, y no faltan algunas masas que a la pálida luz de la antorcha parecen formas humanas envueltas en toscos ropajes de anchos pliegues. Al final de esta galería no hay paso ninguno, y tuvimos que volvernos atrás, después de haber leído en las paredes algunos nombres medio borrados de viajeros a los cuales arrastrara hasta allí la curiosidad. La izquierda de la Gruta de la Esperanza ofrece más que ver. Después de andar un buen rato por entre peñas,
Se encuentra una especie de pasadizo y al final un agujero a la altura de 6 palmos por donde apenas puede penetrar un hombre. Este agujero conduce a lo que los guías llaman el camarín y que es una especie de saloncito que remata en una verdadera cúpula. En las paredes se dibujaban toscamente algunas columnas que no parecen sino labradas por manos de un artista. Diríase aquello una capillita gótica. Del techo penden gruesas estalactitas que cuelgan algunas como racimos de uvas, mientras que otras bajan en forma de pirámides inmersas. Si el viajero, allí cerca y cuando ya ha vuelto del camarín, tropieza con otro agujero que encuentra casi a sus pies y que parece una grieta de las rocas, no vacile en arrojarse al suelo y en penetrar por él a guisa de lagarto, teniendo sobre todo cuidado de no abandonar el hacha que empuñe su mano. Introdúzcase sin miedo, que no ha de pesarle por cierto el haber entrado aun cuando sea a costa de no poca incomodidad y molestia. Pronto se hallará en una estancia que parece labrada únicamente para pigmeos, pues ni siquiera puede estarse de pie, tiene solo una elevación de 8 o 9 palmos, y aún esta elevación va disminuyendo en su fondo hasta quedar reducida no más que a un palmo. Al principio presenta la forma de un gigantesco embudo. Es por lo demás una estancia coqueta, preciosa, magnífica. Techo, paredes, pavimento, todo tiene una misma forma, todo está cristalizado. Las paredes están soleadas, boceladas y trepadas menuda y caprichosamente, ostentando esa casi transparente costra de materia lapidea que reluce como polvo de oro y plata al resplandor de las antorchas. Diríase el tocador de las sílfides. Alonso, tendido en el suelo boca abajo, se adelantó cuanto pudo, cuanto se lo permitieron las estalactitas que bajan atrevidas del techo para en amoroso lazo unirse con las estalagmitas que parecen nacer del pavimento. En esta posición dejó escapar varios gritos y aquella pequeña caverna se pobló de ecos dulces y melancólicos que salían del fondo como voces plañideras y amorosas. La ilusión fue tan completa que yo no pude menos de decirle a Real sonriendo: son las sílfides que de ti se han enamorado y que te llaman. No las haría esperar si me abrieran un camino, me contestó. Entonces uno de los 4 que allí entramos, acomodóse lo mejor que pudo al suelo y sacó con lápiz una copia de la estancia. Al salir nos encontramos con Máximo que solo había metido la cabeza por el agujero. ¿De dónde salís?, nos preguntó. Del antro de las sílfides, murmuró Joaquín ahuecando su voz burlona. Ya tienes nombre para el dibujo, le dije yo entonces a nuestro amigo. El antro de las sílfides. Y el agujero quedó bautizado antro de las sílfides. Cuando íbamos a reunimos con los demás que recorrían la gruta de la Esperanza en varias direcciones, formando un fantástico y caprichoso golpe de vista las luces de las antorchas esparramadas en aquel reino de las tinieblas. Yo detuve al guía cogiéndole de un brazo. ¿Qué es aquello? Y le señalé un espacioso boquerón elevado unos 30 o 40 pies del suelo. Boquerón que ya me había parecido notar a la luz del fuego de Bengala y que entonces desde el sitio donde nos hallábamos hacían enteramente visible en nuestras antorchas. Era al parecer la entrada de una nueva gruta, y las tinieblas que parecían escaparse de aquella boca como el hálito de un monstruo revelaban una profundidad inmensa. ¿Qué es aquello?, volví a preguntar haciendo por concentrar la atención del guía cuyos ojos divagaban buscando el objeto que yo le enseñaba. Ah, me contestó. ¿Me pregunta usted por aquel agujero? Sí. Oh, allí no hay nada, me dijo. Es la habitación del mansueto. ¿El mansueto? ¿Y qué es el mansueto?, le pregunté admirado. ¿Será algún buitre?, exclamó Máximo que venía tras de nosotros. Oh, no, señor, contestó muy grave el guía. Si ustedes quieren se lo contaré. Ya debiéramos saberlo, dije yo. Y aquí lo que nos contó el guía.